Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Vázquez y pues tengo el privilegio y la oportunidad del día de hoy de compartirles la palabra del Señor. Por todos lados caminan los criminales de la marcha del orgullo gay en Berlín, Alemania. Toda esta basura de género es un ataque contra el orden de creación de Dios. Es demoníaco y satánico. Estas fueron las palabras que dijo el pastor Olaf Latzel, pastor de la iglesia San Martine en Bremen, Alemania, en un seminario matrimonial para 30 parejas en el 2019, refiriéndose a los desmanes causados durante la marcha y durante la que ya conocemos todos, la incipiente y pujante promoción de la agenda LGTB, atentando, como sabemos, contra la estructura familiar diseñada por Dios. El video de dicho sermón fue recientemente publicado, hace cuestión de quizás 2 semanas, en YouTube, y rápidamente fue eliminado por el mismo YouTube, clasificándolo como discurso de odio. El tribunal de Bremen, las autoridades civiles de Bremen, condenaron al pastor Latzel a pagar una multa de 8,100 euros. Y probablemente, hermanos, lo más trágico de esta historia no es que la autoridad civil esté intentando censurar el mensaje bíblico de un pastor, sino que además de esto, el liderazgo de la iglesia protestante de Bremen, de esta ciudad en Alemania, reaccionó a la sentencia diciendo que estaban, y cito, profundamente preocupados de que un pastor de nuestra iglesia sea condenado por promover el odio contra un grupo de personas. Y también expresaron su preocupación por cómo el comportamiento de este pastor, lo que él dijo, dañaba la imagen de la iglesia protestante en Alemania. Finalmente, esta historia, hasta lo que va en este momento, la organización religiosa de Alemania ha determinado suspender al pastor Latzel hasta nuevo aviso. Hermanos, quizás algunos de nosotros sabemos que desde el principio, desde los primeros días de la iglesia cristiana, desde los primeros hermanos que pisaron esta tierra, los primeros creyentes de Jesucristo, siempre ha habido persecución. Siempre ha habido mártires que han dado su vida por su fe. Pero también, hermanos, al mismo tiempo hubo algunas épocas de mucha paz en la que el gobierno, en este caso el gobierno del Imperio Romano de aquel entonces, no se ocupaba de los cristianos para nada, estaban metidos en otros asuntos. Sin embargo, alrededor del año 249, el emperador Decio subió al trono y, queriendo restaurar la vieja religión romana, que estaba deteriorada por causa de los cristianos que habían expandido su fe por todas partes del imperio, quería o estaba exigiendo a los cristianos que renegaran de su fe y que lo probaran sacrificando a los ídolos. Dado que los cristianos de esta época de la que estamos hablando tenían mucho tiempo sin sufrir persecución, muchos de ellos no estaban preparados para la persecución y los martirios y las matanzas que se sobrevinieron en esa época. Así que muchos de los creyentes o aparentes creyentes en aquel entonces cedieron ante las amenazas del Estado, renegaron de su fe y apostataron de Cristo. Y amados hermanos, este es un mensaje de fin de año, pero no es necesariamente el mensaje más alentador, por así decirlo. En cierta manera sí, pero no es necesariamente un mensaje de paz, de todo amor, de todo va a estar muy bien, tipo Cash Luna o los profetas de la prosperidad. Más bien, hermanos, me temo que la iglesia de nuestros días
esté en un estado similar a la iglesia de aquella época a la que me estoy refiriendo. Y que muchos de nosotros y muchos de los miembros de las iglesias no estemos preparados para los retos que nos esperan en el 2021. ¿Qué nos espera en 2021, hermanos? Creo que para ninguno de nosotros cabe alguna duda de que este año en particular ha sido muy singular. Un pequeño resumen. Incendios en Australia, amenazas de guerras mundiales, rumores de guerras entre Estados Unidos e Irán, una enorme plaga de langostas en África, todo un anillo de volcanes hizo erupción en Indonesia y por supuesto nuestro compañero desde hace unos buena cantidad de meses, el ya muy afamado COVID-19. Y a raíz de tantas cosas, principalmente de esta enfermedad, muchas personas en nuestro país, en México, han sufrido sin duda pérdidas. También, hermanos, la fe de muchos ha sido puesta a prueba y lamentablemente también se ha hecho evidente que la fe de muchos no era tan sincera. Muchos han abandonado las iglesias, muchos han abjurado de su fe. Y para ser honestos, hermanos, si somos honestos con nosotros mismos y miramos al futuro, por más que confiamos en Dios y queremos ser positivos, 2021 no pinta precisamente maravilloso, ¿verdad? Pero en mi corazón, hermanos, y creo que de parte del Señor, creo que este año que acabamos de terminar es un parteaguas para muchos de nosotros, un parteaguas para la iglesia de Cristo en esta época. ¿A qué somos llamados en este 2021, hermanos? Y es que déjenme decirles, hermanos, que muchas personas que comienzan a buscar de Dios tienen la impresión de alguna manera que la vida cristiana es muy sencilla. Tienen la impresión de que cuando vienes a Dios empieza la prosperidad material y muchas otras cosas que tienen que ver con vamos a recibir paz, comodidad, tranquilidad, prosperidad, todos estos mensajes que conocemos bien. Así que, hermanos, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy revela una mentalidad similar que probablemente tuvo que ser corregida por el Señor Jesús en la visión que sus discípulos tenían sobre lo que era seguir a Cristo. Así que abramos de escritura en Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 25. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, hermanos. Pueden leerla en la que ustedes tengan. Mateo 10, 16 al 25, dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermanos, este pasaje es muy interesante y es muy fuerte además. Porque si tú lees pasajes anteriores, si tú lees un poco el contexto en el cual este pasaje está siendo dicho,
Vemos que antes de esto, el Señor Jesús ya había de alguna manera establecido su ministerio. Ya había predicado su famoso Sermón del Monte. Ya había hecho sanidades, ya había hecho milagros, ya había hecho muchas cosas y mucha gente lo estaba siguiendo. Y el capítulo 10 del libro de Mateo comienza diciendo que Jesús escoge a 12 personas especiales y sigue diciendo más adelante que los embistió de poder para poder predicar el evangelio, para poder sanar enfermos, para poder resucitar muertos y para poder exorcizar endemoniados. Ante tal gracia que el Señor le dio a su pueblo en esa ocasión, era probable que ellos se sintieran ufanados de alguna manera. Que de alguna manera sintieran que pues ellos llevaban el poder en sus manos, que ellos llevaban el nombre del Mesías, pero en este punto el Señor Jesús les dice, espera un momentito, hay algo que necesito aclararte. Esa palabra ahí donde dice, he aquí, esa sencilla palabra en el versículo 16, he aquí, es una palabra que en el griego expresa la idea de, miren, dense cuenta de algo, esperen un momento, déjenme corregir una posible actitud que están teniendo. En el original griego esta palabra tiene la connotación de advertencia, algo para llamar la atención sobre lo que se va a decir a continuación. Y hermanos, puede que nosotros, como iglesia de Cristo, estemos pensando que ser discípulos de Cristo es una vida de prosperidad, es una vida cómoda, es una vida en que los problemas se empiezan a alejar de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, una de las cosas que tiene la Escritura y Jesús particularmente en este pasaje es que Él es completamente honesto. Él no nos trata de ocultar como primero diciendo te voy a invitar a una gran empresa para que te des cuenta de cuán grandioso es mi camino, pero déjate escondo la parte difícil. No te voy a decir esta parte para que no te vayas a asustar. No, desde el principio el Señor dice te voy a enviar a esta misión y te voy a mandar con poder, le dice a sus discípulos. Pero espera un poco, hay algo que tengo que advertirte de lo que tú, como discípulo de Cristo, vas a vivir. Nos llama la atención, nos sacude, hermanos, el Señor, para entender que nuestro llamado no es a vivir cómodamente en este mundo. Así que continuemos meditando en este pasaje para que el Señor nos prepare, hermanos, para los retos que como iglesia vamos a vivir en este 2021. Amén. El Señor Jesús empieza a describir de alguna manera las cosas que nos van a ocurrir y entre otras cosas describe el carácter de los hombres contra los cuales nos vamos a enfrentar. Él dice, he aquí yo los envío. Él mismo es el que envía a sus discípulos. No está diciendo circunstancialmente vas a estar aquí y bueno, ni modo, ahí te tocó. Yo mismo, dice, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Empieza a describir el carácter de estos hombres que son como lobos, que las personas en medio de las cuales nos movemos pueden llegar a ser traicioneros. Las personas en medio de las cuales nos movemos, hermanos, no aman a Dios. Las ovejas, hermanos, eran animales, de hecho, ceremonialmente limpios, dóciles y mansos. Los lobos, por su parte, eran depredadores carnívoros. Generalmente, si alguna vez has visto en uno de estos programas de documentales, generalmente cazan en manada, generalmente el lobo te ataca por atrás, son de carácter traicionero. Así que Jesús les está diciendo a sus discípulos y a nosotros el día de hoy que nos considera mansos y puros en medio de personas que son y nos serán hostiles y que nos pueden traicionar. Es un error, hermanos, que como creyentes esperemos que siendo cristianos recibamos la aprobación y el aplauso de los demás. Si somos cristianos, si somos verdaderos creyentes, hijos de Dios, hermanos, lo que muy probablemente debamos esperar es el rechazo
y la desaprobación de la mayoría de las personas. Solamente tenemos que ver las páginas de las Escrituras para darnos cuenta que eso fue así siempre. En los Evangelios podemos ver que todas las personas, la gran mayoría, rechazaron al Mesías. En el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles y los discípulos tuvieron persecución. ¿Crees tú que tú y yo no vamos a recibir esa persecución también? ¿O que no la estamos ya recibiendo? El punto, hermanos, es que yo creo que a partir del año que viene las cosas pueden llegar a recrudecerse. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para un rechazo sistemático de las personas? ¿Un censuramiento sistemático de las autoridades civiles? Ya existe el día de hoy, pero aún no se recrudece excesivamente. ¿Pero estamos listos? Fíjate cómo en el versículo 17 el Señor Jesucristo nos dice, y guardaos de los hombres. Guardaos de los hombres. Esa palabra, guardaos, en el griego significa, tengan cuidado, no anden tan confiados. El mundo, hermanos, como repito, el mundo no es el campo, es campo enemigo. Es un mundo hostil que va en contra del Evangelio. Recordemos, hermanos, que esta palabra, donde nos habla de guardarnos, no significa que vamos a andar todo el tiempo cuidándonos y que estoy pensando que todo el mundo me va a traicionar. Estamos hablando en el contexto de hablar las palabras de Cristo. Cuando nosotros hablamos lo que la Escritura dice, como lo que vimos al principio del pastor Olaf Latzel, cuando hablamos las palabras de Cristo, el mundo nos va a rechazar. No podemos andar tan confiados en el mundo en ese sentido, de decir, yo puedo ser cristiano y aún así puedo caerle bien a todo el mundo. De hecho, hermanos, no es que siempre las personas se van a oponer abiertamente, sino que pueden mostrar una cara al principio, como decir, ahora vas a una iglesia. Ok, te muestran una cara y después te apuñalan por la espalda. Me acuerdo que recién convertido tenía como 15 días yendo a una iglesia en Veracruz. Y llevaba yo una Biblia y llegué a una tienda y me encontré con una persona que conocía. Y lo primero que me dijo es, ¿ya eres aleluyo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sabido que alguien haya hablado a tus espaldas porque te convertiste a Cristo? O quizá fuiste tú, hermano, o amigo que vienes aquí invitado. O quizá fuiste tú quien cuando alguien se convirtió a Cristo hablaste a espaldas de esa persona. El mundo en el que vivimos, por naturaleza, no es amigo del mensaje del Evangelio. Sin embargo, hermanos, es común que las personas depositen demasiado su confianza en una persona. Es muy común que las personas depositen su confianza en un amigo o incluso en un hermano o hermana de la iglesia. Y el problema, hermanos, que cuando nosotros confiamos en los hombres es que muchas veces resultamos lastimados y decepcionados. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Es muy común, hermanos, que cuando las personas se convierten a Cristo, esos que antes eran sus super compadres, sus super comadres, sus super amigos, les dejan de hablar. Ya no se interesan en sus vidas, o todavía más, esas personas se vuelven hostiles y se burlan de ellos a sus espaldas. ¿Has vivido eso? Hermanos, la vida cristiana definitivamente no garantiza que le vas a caer bien a todo el mundo. Más bien lo contrario. De hecho, hermanos, si le caes bien a casi todo el mundo, lo más probable es que tu vida cristiana no parezca muy cristiana, que digamos. Y vamos a ver por qué en unos momentos más. Dice la Escritura que en ese tiempo Jesús advirtió a sus discípulos que los hombres a los que los estaba enviando podían traicionarlos y llevarlos ante dos tipos de autoridades. Vamos a leer
Versículos 17 y 18 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, que son instancias de gobierno local, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjense, hermanos, cómo hay dos tipos de autoridades ante los cuales dice la Escritura que los hombres nos pueden llegar a traicionar. Uno de ellos es las autoridades civiles, algo que yo creo que ya es algo presente, que se está recrudeciendo. Veamos el ejemplo del pastor Olaf Latzel. Por ejemplo, en Noruega, una ley ha dictaminado que cualquier pastor que hable en contra de la homosexualidad bíblicamente o del colectivo LGTB será penalizado económicamente o castigado con hasta 3 años de cárcel. Y leyes así se están promoviendo a través de todo el mundo en la actualidad. Y llegará el tiempo, hermanos, en que tal persecución llegará a nuestro país también. Y eventualmente, hermanos, es posible que las personas en las que hoy quizá confiamos, el día de mañana nos denuncien ante esas autoridades por predicar el evangelio, por atrevernos a decir la verdad. Ya es un hecho que en muchos lugares del mundo hablar las palabras de la Biblia abiertamente es ilegal. En China, por ejemplo, se está promoviendo la creación de una Biblia comunista. Una Biblia que está adaptada más o menos para la ideología comunista de la China que ya conocemos. Por ejemplo, están promoviendo que en el muy famoso pasaje de la mujer adúltera y Jesús, dice que después que todos se van y que ya nadie apedrea a la mujer, en esta Biblia comunista Jesús se levanta con unas piedras y mata a la mujer. Y después dice, yo también soy pecador, pero si solamente los que no tienen pecado pudieran aplicar la ley, entonces nadie la podría aplicar. Y eso está promoviéndose en la Biblia comunista de la China. ¿Cuánto tiempo creen, hermanos, que falte para que eso llegue a nuestro país? ¿Qué cree que pase con el nuevo gobierno que está emergiendo en los Estados Unidos, de Joe Biden, y su agenda demócrata, LGBT, pro aborto? Recientemente, el pastor Paul Washer se subió a un extracto de uno de sus videos promoviendo o hablando en contra del pecado, un mensaje totalmente bíblico. Y ese mensaje fue subido a redes sociales y Facebook lo censuró y lo clasificó como discurso de odio. Si este mensaje se sube a redes sociales, tal vez pueda ocurrir lo mismo. Porque hoy día, predicar la palabra de Cristo abiertamente ya es un problema. ¿Tendrás, hermano, el valor de hablar de Cristo, no importando las consecuencias? El pasaje también nos deja ver que los llevaba ante las sinagogas, es decir, a las autoridades o a los lugares de culto religiosos de aquella época. Y también los lugares de culto religioso pueden llegar a oponerse. Esto es todavía más sorprendente porque el de las autoridades civiles podemos entenderlo porque no son creyentes, pero las iglesias cristianas supuestamente sí lo son. Hay iglesias que no están siendo fieles a la palabra de Dios. Vemos el ejemplo del pastor Olaf Latzel, que su propia denominación lo censuró por predicar el evangelio. Y desafortunadamente, hermanos, en muchas iglesias se está condenando predicaciones en las que se condena abiertamente el pecado. Ya no puedes hablar abiertamente y decir, esto es pecado, esto es pecado. Porque algunas iglesias están condenando esas cosas. Los mensajes en los púlpitos el día de hoy están siendo suavizados para no ofender a las personas, para que las personas no se sientan susceptibles y se decoran un poco. Se les da un toque cristiano nada más, pero se dicen palabras suaves, como diría
el profeta curan las heridas con liviandad. Ya no se quiere decir abiertamente que las parejas que no están casadas están en pecado, que los jóvenes en noviazgo que tienen contacto físico viven en fornicación. No se quiere decir abiertamente que muchos de los que asisten a una iglesia no entrarán en el reino de Dios, porque es algo que viene en las Escrituras. El trigo y la cizaña, ¿recuerdan? 1 Corintios 6, 9, 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero este mensaje ya es muy duro en algunas iglesias. Hermanos, definitivamente yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Pero creo que el Espíritu de Dios está mostrando que se vienen tiempos de fuerte censura y quizás persecución para la iglesia, para la verdadera iglesia de Cristo. En nuestro mundo actualmente sabemos que el mensaje de la Biblia se le llama discurso de odio, ¿verdad? Predicas la Biblia, es un discurso de odio. Y las iglesias mundanas lo llaman legalismo. Por supuesto, hermanos, no estoy aquí ocupando el término legalismo de la manera correcta, sino como algunas iglesias lo ocupan como una excusa para censurar todo mensaje bíblico. El Señor nos exhorta a ser prudentes como serpientes e inocentes como palomas. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 18 dice que seremos llevados ante gobernadores para testimonio a ellos. Así que nuestra actitud ante la hostilidad de este mundo, hermanos, ¿cuál debe de ser? ¿Cómo debemos comportarnos como creyentes? ¿Qué es lo que está esperando el Señor de nosotros ante la adversidad inminente que nosotros tenemos en este mundo? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Dice el versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Y aquí viene el propósito, uno de los propósitos por los cuales somos llevados ante estas autoridades. ¿Para qué dice? Para que demos testimonio. El propósito del Señor es que nosotros testifiquemos de Cristo. Versículo 19 dice también, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La actitud que el Señor espera de nosotros, hermanos, ante la hostilidad del mundo, es que nosotros confiemos en el Señor. El Señor en este pasaje está prometiendo que si estamos siendo enviados, si estaba enviando Él a sus discípulos a un mundo hostil, a un mundo en el que iban a ser como ovejas en medio de lobos, pero les dice, no temas. No estás solo en esos momentos. Y tú y yo, hermano, tampoco estamos solos, si tenemos el valor de predicar la verdad. Dice, no te preocupes por lo que has de hablar. ¿Te imaginas la ansiedad que puede producir en una persona saber que tienes que presentar tu defensa delante de una autoridad? Hermanos, tenemos que creer las palabras del Señor. Cuando nos presenta la oportunidad de hablar públicamente, debemos hablar públicamente. Si el mundo nos pregunta si somos cristianos, ¿qué debemos decir? Somos cristianos. Seguimos a Cristo. Confiamos en su palabra. Oye, pero eres un retrógrada. Pues soy un retrógrada que sigue a Cristo. Amén. La escritura se pone un poquito más, todavía un poquito más, por si el mensaje que hasta ahorita hemos escuchado no estuviera bastante mal.
y la advertencia no fuera bastante difícil, la Escritura nos pone un escenario todavía más tétrico. Dice el versículo 21, el hermano carnal, entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hermanos, estas son palabras bien duras. Espera, Señor, ¿me estás diciendo que si yo quiero ser tu discípulo, es posible que toda mi familia se vuelva contra mí? Sí. ¿Me estás diciendo que si yo predico tu palabra, tal vez mi padre no me va a querer en su casa? Sí. Pero mis hermanos con los que yo crecí desde que era pequeño, con los que me llevaba también, ahora que sigo a Cristo, ¿ya no me van a querer? Puede ser. ¿Hasta qué punto? En algunos casos hasta la muerte. ¿Qué palabras tan más duras, pero sinceras, hermanos? Por eso les digo que el Señor les decía a sus discípulos, esperen un momento, déjenme hablarles de algo. Seguirme no es cualquier cosa. Quiero que sepas lo que puede conllevar el que tú me quieras seguir a mí. Hermanos, es en este punto probablemente en la que muchos hermanos, muchos creyentes que empiezan en el camino, se echan para atrás. En este punto. En este punto en que muchos desisten, hermanos. Y es que sabemos que nuestros lazos sanguíneos son fuertes. Amamos a nuestra familia. Amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestros padres. ¿Cuántos podrían decir lo contrario? ¿Cuántos podrían decir que no aman a su familia? Y recibir el rechazo de nuestra propia familia es una de las cosas más duras a las que un creyente quizás se deba enfrentar. Si tú no te has enfrentado a eso, pues gracias a Dios. Pero la advertencia y la posibilidad ahí están. Hermanos, lo mejor que puedo decirles ahora respecto de eso es, seamos fuertes. Miremos lo que el Señor nos advierte que puede pasar con nuestras relaciones familiares si queremos ser sus discípulos. De hecho, en la época de la iglesia primitiva esto ocurrió todo el tiempo. Los que tenemos más cerca, dice el comentario del teólogo William Barclay, los que tenemos más cerca y que nos son más queridos nos pueden tomar por locos y nos pueden cerrar la puerta de su casa en nuestra misma cara. En todos los tiempos se da a veces el caso de que el creyente tiene que enfrentarse con la disyuntiva más terrible, la de escoger entre su lealtad a Cristo y su lealtad a su familia y amigos. Mateo 10, 34, 39, el Señor nos sigue advirtiendo, no penséis que he venido para traer paz en la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, no es que Cristo quiera que nos enemistemos con nuestra familia, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que nuestra familia nos puede rechazar y en algunos casos alejarse y odiarnos por ser seguidores de Cristo. Nuestra fe, hermanos, será probada. Nuestra fe será profundamente probada para saber si en verdad amamos a Cristo. Si Cristo es lo primero y más hermoso para nosotros, o le damos preferencia a nuestros hijos, padres, sobre Él. Hermanos, Jesús va a probar nuestra fe. Y por si fuera poco, el versículo 22 como que nos remata. O sea, a ver, la iglesia nos va a rechazar en algunos casos, la iglesia no bíblica, por supuesto. Las autoridades nos van a censurar, el mundo nos va a tener por locos, nuestra familia también nos puede rechazar.
Y como si no fuera poco, el Señor nos remata y en el versículo 22 dice, ¿qué dice? Todos. Amén. De plano el Señor nos dice, ¿sabes qué? Puedes esperar esto de todo el mundo. De todos. Sin embargo, hermanos, nos dice que si nosotros resistimos y perseveramos hasta el fin, Él nos dará salvación. No tengo mucho tiempo en este momento para explicar que esto no significa que podemos perder nuestra salvación. Más bien está diciendo que el que tiene fe verdadera va a perseverar hasta el fin. De hecho, la fe verdadera se va a probar por la perseverancia. De hecho, al principio, si te das cuenta, lo que está diciendo es, yo no te voy a dejar, yo te voy a ayudar. Si tú confías en eso verdaderamente, vas a perseverar. Si no confías en eso verdaderamente, no vas a perseverar. Hermanos, Cristo ha prometido que va a estar contigo, su Espíritu te guiará en los momentos más difíciles de tu vida, principalmente cuando estés siendo perseguido o estés sufriendo por causa de su nombre, cuando se burlen de ti por ser cristiano, cuando se burlen de ti por tus intentos por seguir a Cristo, cuando te vean torpe y se burlen de ti, de tus intentos de cambiar. Porque muchos se van a burlar de ti cuando les digas, ya quiero hacer las cosas diferente, ya no quiero tomar, ya no quiero, qué sé yo, decir groserías, muchas cosas. Quiero seguir a Cristo. Muchos se van a burlar de ti. Es lo normal, es lo que debes esperar. Pero en esos momentos el Señor va a estar contigo. ¿Cuántos creen eso? Muchos te verán torpe, muchos que te conocían antes no creerán en tu cambio y se burlarán de ti. O quizá eso te esté ya ocurriendo ahora mismo, hermano. Quizá ahora mismo tu familia se burla de ti. O quizá ya hayas recibido censura o insultos de los que más amas. Si ese es tu caso, hermano, si ese es tu caso, fíjate en lo que dicen los siguientes versículos. Vamos a brincarnos al 24. Dice, el discípulo. ¿Cuántos somos discípulos aquí de Cristo? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, bástale. Y el siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermanos, para nosotros, esa parte donde dice bástale al discípulo es siéntete completo, pleno. Lo máximo para ti y para mí, que somos discípulos de Cristo, es ser como nuestro maestro. Y si a él lo llamaron el príncipe de los demonios, y hay una traducción más primitiva, Belzebú, significa Dios del estiércol. ¿Cómo te han dicho a ti, hermano? Si a nuestro Señor lo llamaron así, para nosotros es más que suficiente que nos llamen igual. Mateo 5, 10, 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuántos creen eso? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ahora, déjenme preguntarles algo, hermanos. ¿Ya se dieron cuenta de lo que el Señor está diciendo? ¿Por qué alguien querría seguir este camino? Pequeño resumen. La gente nos rechazará, la autoridad nos censurará,
Hasta algunas iglesias pueden llegar a oponérsenos, nuestra familia nos puede odiar y hasta podemos llegar a ser aborrecidos por todos por ser seguidores de Cristo. Así que yo pregunto de nuevo, ¿por qué alguien querría seguir este camino? ¿Por qué algunos de los que estamos aquí o todos los que estamos aquí queremos seguir a Cristo? ¿Por qué semejante locura ante esta adversidad? ¿Quién aquí está dispuesto a seguir este camino de dolor, hermanos? Levante su mano. ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? Para este 2021, cualquier cosa que nos espere. ¿Quién está aquí dispuesto a sufrir el rechazo de sus padres o de sus hijos por causa de Cristo? La pregunta, hermanos, sigue siendo, ¿por qué? ¿Estamos locos? Un poco, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué estamos dispuestos a esto? ¿No es una completa locura? La respuesta, hermanos, es locura para el mundo, pero nosotros, hermanos, que estamos aquí, sabemos la respuesta. Amamos a Jesucristo. Hay algo aquí adentro que brota, no lo entendemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al 8 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A Dios sea la gloria, hermanos. En nuestro interior, hermanos, hay un corazón que estalla de amor por Jesucristo. Nos gozamos y nos quebrantamos solamente de pensar en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sorprendido a nosotros mismos de repente pensando en Cristo y derramando lágrimas de la nada? Pero hermanos, amados y amigos que nos visitan, ¿por qué amamos así a Jesucristo? ¿Por qué amamos así al Señor? ¿Qué dice la Escritura? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Estamos dispuestos a todo por Jesucristo, porque Él primero estuvo dispuesto a todo por nosotros, hermanos. Estamos dispuestos a sufrir el rechazo porque Él lo sufrió primero por nosotros. De hecho, hermanos, nosotros mismos en otro tiempo lo rechazamos también y nos burlamos de Él. Y aún así, hermanos, Él nos amó con amor inefable y murió por nosotros en la cruz y nos ha querido dar vida eterna a su lado. ¿Cómo no hemos de amar a Jesucristo? Hermanos míos, ya para concluir este mensaje, que supongo ya se hizo largo. Armémonos de valor ante este 2021 para seguir a Jesucristo hasta sus últimas consecuencias. Corrijamos lo torcido en nuestras vidas, hermanos. Si hay pecado que debes confesar, arrepentirte y corregir, hazlo, hermano. Hazlo. No tengas temor del hombre. No tengas temor de lo que digan los demás, porque, hermanos, los hombres lo más que pueden hacer es matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma será perseverada por el Señor. No tengas temor porque Dios cuida de los suyos. Dice la Escritura que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y tú, mi amigo, que vienes aquí sin Cristo, ¿no querrías venir hoy a entregarle tu vida a Él? ¿No querrías hoy conocer su amor eterno que nos transforma completamente el día de hoy? No promete el Señor un camino fácil,
pero sí promete darte todo su amor y salvación eterna. Cristo te promete que en este mundo tendrás aflicción y persecución, rechazo y odio, pero al final del camino conoceremos el gozo y la vida eterna para siempre, al lado de nuestro Señor. Padre bendito, Señor, es difícil para mí contener las lágrimas en este momento. Te alabo, Señor. Te alabo porque el amor de Cristo nos constriñe, Señor, a hacer lo que nadie más querría. Te alabo, Padre, porque aunque tu camino es difícil, tú ya lo has andado antes por nosotros, Señor. Bendito seas, Señor. Quiero rogarte, Señor, por mis hermanos, por todos los que están aquí en este día. Señor, levántanos como hombres valientes, Señor, que estén dispuestos, Padre mío, a perseverar hasta el fin. Que menosprecien el oprobio, Señor, que estén dispuestos a dar la vida como tú la has dado por nosotros. Padre, esto no es humano, Señor. Como decía San Agustín, Señor, pide lo que tú quieras, Señor, pero danos lo que nos pides. Padre, hoy levanta a tu pueblo, Señor, para que esté dispuesto hasta la sangre por amor de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.